Quiero darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a las visitas. Veo caras nuevas, caras que no veía hace tiempo, caras que nos acompañan otra vez. Así de que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Es el mismo versículo que vimos la semana pasada. Y vamos a seguir trabajando en esa porción de la palabra. Isaías 55, versículos 8 y 9. Espero que me hagan el favor de decirme amén cuando lo encuentren. Amén, ¿lo tienen? Ok. Dice allí la palabra del Señor en el libro de Isaías. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. La semana pasada hablábamos de una porción de esta palabra y decíamos, los pensamientos del Señor no son los nuestros. Y nos identificamos con muchas cosas y encontramos que el Señor definitivamente piensa diferente, pero nos dice cómo tenemos que pensar. Piensa diferente a lo que nosotros pensamos, pero definitivamente los pensamientos de Él son para la victoria de su pueblo, ¿cierto? Y cuando hable también de los caminos, vamos a hablar de lo mismo, porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Isaías 55, 7 también lo leíamos la semana pasada, dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y en nuestra debilidad siempre estaremos saliéndonos, queriendo salir de los caminos que Dios tiene marcados para nosotros. Difícil, como decíamos, conocer el pensamiento de Dios, difícil. Y tan difícil es conocer el pensamiento de Dios como conocer cuáles son los caminos de Dios. Si Él nos dice que son más altos que los nuestros y no los podemos ver de la manera que Él los ve para nosotros. Pero definitivamente lo que sí sabemos es que los caminos del Señor son perfectos. Los caminos del Señor son para bendición de nosotros. Y Él, aunque no nos deje ver exactamente los caminos que tenemos que seguir, sí nos dice los caminos que no tenemos que seguir. Amén. Él definitivamente piensa diferente y camina de una forma diferente a nosotros. Quiero que miremos eso 13-17, por favor. Acompáñenme el libro de eso al capítulo 13, versículo 17. Y de esto también hablábamos la semana pasada, porque ese versículo tiene mucho que ver con la forma de actuar del Señor cuando hablamos de Isaías 55, 8 y 9. ¿Lo tienen? Tienen eso 13, 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Y ahora quiero que avancemos ahí en la Biblia y vayamos a Deuteronomio 8, 2. Deuteronomio 8, 2. Y dice allí el Señor, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Amén. Es la salida del pueblo de Egipto después de que es librado de la esclavitud. Dice el Señor que pensó diferente a como pensó el pueblo y no lo llevó por el camino corto, sino que lo extendió. Y un camino de 13, 14 días se convirtió en un camino de 40 años. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Lo normal hubiera sido que el pueblo dijera, vamos a recorrer y vamos a salir de este lío y vamos a llegar a la tierra prometida en esos 13 o 14 días que duraba la travesía por el terreno donde estaban los filisteos. Pero ese es el camino que pensaba el hombre, así como se pensaba que el Señor dijera que era por ahí. Eso es lo que ellos creían que iba a pasar. Pero el Señor resolvió enviarlos por un camino más largo. Y no solo que el camino era más largo, el camino que ellos recorrían, era el que iban a recorrer en esos tiempos, que seguían ahí en adelante, era el camino que recorrían las caravanas en el desierto. Y el Señor los llevó a recorrer ese camino, y no solo ese camino, sino que los hizo pasar varias veces por los mismos lugares, a fin de que en ese camino largo, en esos 40 años, aprendieran quién era el Señor su Dios. Tal vez el camino que nosotros pensamos que deberíamos tener cuando leemos la palabra de Dios es el camino excelente, el perfecto, el que Dios nos puede conducir y encontremos al final del camino ese puerto seguro que el Señor nos dice. Y sería lo más fácil, ¿cierto? Pero el Señor aquí nos muestra que su forma de caminar y sus caminos son diferentes a los nuestros. Un camino de 40 años donde aprendieron a valorar quién era Dios y a depender de Dios. Fue necesario para que el pueblo
cambiara lo que era en ese instante, la esencia, y empezara a ver a Dios como su Dios realmente. Tal vez el camino que estamos recorriendo nosotros en este momento es un camino largo. Tal vez hemos esperado mucho tiempo la promesa de Dios. Tal vez estamos convencidos de que Dios puede hacerlo de otra manera, pero que algo tiene con nosotros porque no nos permite llegar a ese sitio que queremos, a esa solución que queremos, a esa circunstancia que debemos sobrepasar. Pero es que en ese camino estamos aprendiendo a depender de Dios. Muchas veces es necesario que pasemos tiempo antes de recibir la bendición para reconocer que Dios es Dios, para depender de Dios, para saber que Dios no nos ha abandonado. En ese camino de 40 años el Señor no dejó un solo día al pueblo solo. Y en el pueblo, en el desierto, en ese pueblo que era su pueblo, se manifestó de muchas maneras. Si el pueblo no hubiera pasado 40 años en ese desierto, no había visto el maná del cielo, no había visto las codornices, no había visto brotar agua de la roca, no había visto esa nube que los guiaba en el día y no había visto esa columna de fuego que los guiaba en la noche. No habían visto la presencia de Dios de la manera permanente como guiaba a Moisés para que los dirigiera por el desierto. En 14 días no había podido pasar nada de eso porque las provisiones que tenían les habían alcanzado perfectamente para llegar a la tierra prometida y haber estado y entrado en la tierra de bendición. Pero era necesario que el pueblo viera la gloria de Dios. Es necesario que nosotros veamos la gloria de Dios. ¿Qué sería de nosotros como iglesia si no vemos el favor de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros si nosotros tuviéramos absolutamente todo? ¿Será que perseguiríamos a Dios? ¿Será que buscaríamos a Dios como lo buscamos a veces? ¿Será que necesitaríamos de Dios y diríamos, Dios, queremos verte y queremos que te manifiestes si ya tuviéramos todo lo que necesitamos? Seguramente no. Es necesario que pasemos por caminos diferentes a los que nosotros esperamos para que en esos caminos nos encontremos con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia, porque en todo tiempo y en toda circunstancia Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cuáles son los caminos de Dios? Esa es la gran pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Y puede que el Señor no nos diga el camino es este o el camino es aquello, pero sí nos dice que tiene su camino. Quiero que miremos el Salmo 25:10, por favor. Salmo 25:10. Y podemos empezar a encontrar y a ubicar cuáles son los caminos de Dios. Los que Él no nos ha mostrado, pero donde nos va ubicando a medida que transformamos nuestra vida y caminamos en nuestra relación con Él. ¿Lo tienen? Salmo 25:10 dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Todas las sendas, todos los caminos del Señor son amor y son verdad. Ya con eso empezamos a discernir si estamos caminando en los caminos de Dios o no, si estamos caminando con Él o no. Si el camino por donde yo me estoy metiendo es un camino donde voy a utilizar la mentira, donde voy a vivir en medio de una mentira, o donde voy a participar de una mentira, ya de entrada puedo decir que ese no es el camino que Dios tiene para mí. Si el camino que estoy iniciando en este momento quiere decir que para lograr lo que yo quiero tengo que hacer algo que esté fuera de la voluntad de Dios, que no esté entre los preceptos de Dios, estoy equivocándome ya para empezar a caminar con Dios. Ese camino no es el camino de Dios. El camino de Dios tiene que ver con la verdad. El camino de Dios tiene que ver que cuando ustedes empiecen a andar en alguna circunstancia, por alguna cuestión en su vida, tienen que empezar a mirar que siempre esté en la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. No nos engañemos a nosotros mismos cuando pensemos que podemos empezar algo torcido que luego se va a enderezar. Lo que está torcido, lo que empieza torcido, seguramente acabará torcido. Mira, hay algo que la iglesia piensa que va a ocurrir siempre y es que si nosotros pecamos en un soborno, nos van a sobornar. O si pecamos en una condición, en esa misma condición vamos a pagar. Y la Biblia es clara cuando nos muestra que el pueblo fue infiel de muchas maneras, pero pagó de unas maneras diferentes. A veces no reconocemos la disciplina de Dios porque pensamos, le fallamos a Dios en alguna cosa, hicimos lo contrario, nos metimos por la senda que no era, caminamos por el camino equivocado. Y como no vemos que nos llamen la atención en nuestra vida de acuerdo a lo que hicimos, entonces pensamos que no hay. Pero Dios siempre, siempre tendrá que hacer justicia cuando faltamos a su palabra. Y no la hará como nosotros esperamos, la hará como Él quiere hacerla. Amén. A veces pensamos que porque hicimos algo malo, entonces nos vamos a pagarlo de la misma manera. Dios es sabio y Dios sabe qué es lo que más nos duele y sabe qué es lo que más afecta nuestra vida. Amén. Los caminos de verdad son los caminos que el Señor tiene para nosotros. Si empezamos a caminar en la verdad,
sabremos que estamos caminando como Dios quiere. Y lo otro que dice ayer es, pues allí dice, todas las sendas del Señor son amor. Lo que tenga que ver con el amor, tiene que ver con los caminos de Dios. Lo que tenga que ver con amor, pero hablamos de amor y hablamos de amor, y amor es una palabra muy grande. Dios es amor, Dios es grande. Dios no se puede medir. Y cuando hablamos de amor a la iglesia, de amor a la obra, de amor al Señor, de amor a nuestros semejantes, de amor a lo que nos ha entregado el Señor, de amor a todo lo que nos rodea. Cuando logramos hablar de amor y vivir en amor, vamos a caminar con Dios. Pero si lo que me lleva a mí a hacer algo es el egoísmo, es la mentira, es el odio, ya me estoy saliendo de los caminos del Señor. Debo reconocer que el amor debe llevarme a donde hay amor. El amor debe conducirme a donde está el amor también. Yo voy a caminar en amor, pasando por el amor para llegar al amor. ¿Dónde encuentro el amor? El amor se encuentra donde está Dios. En ninguna otra parte van a encontrar ustedes amor. Donde está Dios, está el amor. Donde no está Dios, no está el amor. Si ustedes dirigen sus pasos hacia lugares que no corresponden a la palabra de Dios, que no tienen que ver con Dios, allí no va a haber amor. Pueden encontrar espejismos, pueden encontrar oasis, pueden encontrar placeres, pueden encontrar satisfacciones, pero si no está dentro de la palabra de Dios, no van a encontrar amor, van a encontrar cosas que van a agradar su carne, agradar su voluntad, agradar a otros, ustedes buscar que su corazón se sienta satisfecho, pero si no encuentran, si no está en lo que Dios dice, no van a encontrar realmente el amor de Dios allí. ¿Qué tenemos que hacer para andar en los caminos de Dios? Identificar el amor, identificar la verdad en lo que es nuestra vida, hacia donde dirigimos nuestra vida. Pero el Salmo 18:21 también dice allí, ahí atrásito, devuélvanse un par de capítulos, y dice, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Para andar en los caminos de Dios tenemos que decir que no vamos a cometer mal alguno, que vamos a apartarnos del mal y que no nos vamos a apartar de Dios. Entre más nos alejemos de Dios, más posibilidades hay de que nos salgamos de los caminos de Dios. Yo no puedo decir que yo estoy caminando con Dios, estoy en los caminos de Dios, cuando no tengo relación con Dios. Yo no puedo decir que voy a andar en los caminos de amor y verdad, porque yo amo y yo vivo en la verdad, cuando me alejo de la verdad principal que es Cristo. Debo caminar junto con Dios, sin cometer mal alguno, para empezar a andar en los caminos de Dios. ¿Ve que no es tan complicado eso de que los caminos del Señor son más altos que los nuestros? Cuando empezamos a leer la palabra y a buscar lo que Él quiere decir, cuando dice que caminemos en sus caminos, que caminemos con Él, que caminemos en amor, que caminemos en verdad y que nos apartemos del mal. Ahí empezamos a identificar a dónde tenemos que conducir nuestra vida. Y Dios es radical. Dios es radical en lo que nos dice. Dios no acepta una verdad a medias porque una verdad a medias es una mentira completa. Dios no acepta interpretación de la verdad porque la verdad es absoluta. Y entonces no podemos darle nuestra interpretación a la palabra o al camino o considerar y llamar a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo, porque la palabra es clara con lo que es bueno y con lo que es malo. La palabra nos dice y nos ayuda a discernir si estamos caminando hacia el bien o si estamos caminando hacia el mal, si estamos metiéndonos con las tinieblas o estamos caminando hacia la luz definitivamente. No podemos decir que porque tenemos una relación con Dios a medias, Dios de pronto me va a bendecir a medias. Dios no te bendice a medias, Dios te bendice completamente. Lo que llegue a tu vida apartada de Dios no son bendiciones de Dios, son trampas del enemigo para desviarte de la presencia de Dios. Hay gente que me dice, pastor, yo he dejado de venir a la iglesia y no me ha faltado nada. Puedo dejar de venir a la iglesia porque Dios va a seguir bendiciéndome. ¿Estás seguro que Dios te está bendiciendo? ¿O Dios te está dando lo que te está colocando al frente para alejarte de la relación con Él y decir, aunque no vaya, Dios me bendice? El engañador es perfecto en hacer eso, engañar. El engañador es mentiroso. Y te puede decir, aunque tú no vengas a la iglesia, yo te doy el trabajo, te doy la quincena, te tengo bien. ¿Sí? Pero eso no es tu vida. Tu vida es tu relación con Dios y caminar con Dios. Tu vida es seguir al Señor. Tu vida es recorrer el camino, la verdad y la vida. Tu vida es estar con Jesús. No creas que porque no viniste a la iglesia y no te ha faltado nada, estás siendo bendecido. Porque cuando tú no vienes a la iglesia y tienes cosas, hay quien te provee esas cosas y quien te engaña para creer que sea de esa manera. Hay quien te empieza a mirar que hay un camino que tú crees que es verdad, pero que al final te vas a dar cuenta que es camino de perdición, como dice la Escritura. Amén.
¿Cuáles son tus caminos? Proverbios 14:12 dice eso que acabo de decir. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser camino de muerte. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida que pensamos que están bien hechas? ¿Cuántas veces decimos yo tengo una buena relación con Dios en mi medida, pero no en la medida que establece la palabra de Dios? ¿Cuántas veces pensamos que nuestro tiempo de oración es el perfecto, pero pensamos en nuestro tiempo de oración y no en el tiempo de oración que nos pide el Señor? ¿Cuántas veces caminamos por sendas que creemos que son las correctas, caminos que pensamos que son los correctos, pero que al final nos damos cuenta que nos pueden llevar a estrellarnos? En los pensamientos y en los caminos, el enemigo se manifiesta de una forma especial. La palabra de Dios dice que el enemigo nos lanza dardos que nos quieren hablar a nuestra mente, involucrarse con nuestros pensamientos. Y también nos dice que el enemigo se atraviesa en nuestro camino, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es especialista en buscar los pensamientos que no te convienen para ubicarlos en tu mente, y es especialista además en mostrarte caminos que parecen buenos, pero que al final van a ser caminos malos. Cualquier camino que te indique que tú te vas a separar de Dios es un camino que no es de Dios. Cualquier camino que te quite el tiempo que tú debes tener para Dios es un camino que no es de Dios. Si no logras equilibrar las cosas para que tengas una relación con Dios y caminar en lo que te está pareciendo, ese camino ya no es de Dios. Tienes que medir con la palabra de Dios lo que está apareciendo delante de ti para saber si estás caminando o no estás caminando, o vas a involucrarte en un camino que no es el camino de Dios. Tienes que utilizar esa sabiduría que Dios colocó en tu corazón. No utilices la mente. No razones buscando los caminos de Dios con tu mente, porque no los vas a hallar. Los caminos de Dios se ven con los ojos de tu corazón y se escuchan con los oídos espirituales que Dios te ha regalado, porque tienes ojos en tu corazón y porque tienes oídos espirituales que te revelan qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay un dicho muy claro, dice: ante la duda, absténgase. Si tienes duda al empezar a caminar, al empezar un camino nuevo, detente. Dios te está diciendo: hay peligro. Dios te está poniendo una luz roja diciéndote: ten cuidado. Cuando hay convicción y cuando hay seguridad, tú caminas y vas derecho. Pero cuando hay duda, definitivamente es un anuncio para los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, de que algo está pasando y que tienes que detenerte a evaluar lo que estás empezando a caminar, lo que estás empezando a llevar a cabo, el camino que te está mostrando, el negocio que te está apareciendo. Porque si hay duda, si hay temor, si piensas que definitivamente esto al final va a terminar en algo que te va a distanciar de Dios o que tiene la posibilidad de distanciarte de Dios, empieza a reconocer que ese es el camino que Dios te está diciendo, es el camino equivocado. Dios no nos dice cuáles son sus caminos, pero nos hace discernir cuáles no son los que nosotros tenemos que seguir. Deuteronomio 8:6 dice: cumple los mandatos del Señor, témelo y sigue sus caminos. Cumple los mandatos de Dios. Tenle temor al Señor para poder seguir en sus caminos. Si tú no le temes a Dios, vas a hacer lo que tú quieres. No importa que la luz roja se haya prendido, no importa que exista la duda, si tú no le tienes temor a Dios, vas a decir: yo salgo de esta más adelante, yo arreglo la situación después, yo enderezo el camino torcido luego. Pero no te das cuenta que estás siendo engañado. No te das cuenta que ese que empezó torcido, si tú te apartas de Dios, vas a colocar distancia entre tú y Dios, y cuando hay distancia entre tú y Dios, el enemigo aparece para entrar allí en medio y hacer que abandone los caminos que Él te dejó, abandone los caminos que el Señor tiene para ti. Voy a leerle 3 ejemplos de caminos que no son los que caminos de Dios. Y quiero que busquemos 1 Samuel 28, 6 al 8. 1 Samuel, libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 8. Y está hablando de el rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel cuando decidió dejar su teocracia para convertirse en una monarquía, porque se antojó, porque los pueblos vecinos tenían rey y ellos querían tener un rey también. ¿Lo tienen? 1 Samuel 28, 6 al 8. Dice: por eso consultó al Señor, pero Él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas.
Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una divina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, les respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl, haz que se me aparezca el que yo te diga. Saben que cuando no hay respuesta de Dios y caminamos a buscar las respuestas que Dios debe darnos en lugares que no son los lugares que Dios tiene establecidos, empezamos a hacer y a recorrer el camino del mal. A veces consultamos porque pensamos que Dios no va a responder. Nos dirigimos a otros sitios a buscar una respuesta de Dios. Nos dirigimos a otros sitios a que de alguna manera podamos entender lo que está pasando con nosotros. En este caso, Saúl fue a consultar a una bruja. La historia da para predicar mucho, porque esta bruja resulta casi que asustada de lo que está pasando con la presencia de Dios. Pero ir a consultar a aquellos que creemos que pueden tener la respuesta que Dios no nos ha querido dar, es empezar a recorrer un camino del mal muy peligroso. Estoy hablando en este momento de una bruja, pero hay muchas formas. Nosotros pensamos que si queremos arreglar nuestra vida económica y queremos ir a que nos den el negocio perfecto, que nos den la oportunidad mágica de cambiar nuestros pesitos y volverlos pesotes, fuera de la voluntad de Dios, estamos entrando en el lugar equivocado y recorriendo el lugar equivocado. Si buscamos que Dios no responda, sino que responda a alguien diferente a Dios, estamos equivocados. El Señor prohíbe la adivinación, la hechicería y la brujería. Y todavía tengo pendiente la prédica que voy a dar en algún momento, de cómo a veces practicamos hechicería sin saber que la estamos practicando. Pero, ¿qué quiero decir? No nos equivoquemos. Cualquier cosa que tenga la respuesta que Dios nos ha querido dar, independientemente de nuestra relación con Dios o de la palabra de Dios, está dirigida por el mal. La verdad está en su palabra, la verdad está en sus profetas, la verdad está en los consejeros y en los sabios que temen y siguen a Dios conforme a lo que dice la palabra. Si ustedes se encuentran, vamos a encontrar muchísimo. Mire, hace un año había aquí en la 79 con 46 un consultorio que decía consultorio de angeología. Yo veía la cola de la gente preguntándole a los ángeles, supuestamente los ángeles son seres de Dios, ¿cierto? Y entonces estaban buscando a los ángeles y no entienden que la palabra dice que los ángeles son seres creados por Él al servicio de nosotros, pero bajo la autoridad exclusiva de Él. A nadie más le obedecen los ángeles sino al Señor, a nadie más. Tú no puedes invocar a un ángel y decirle que te dé, que te ponga, que te quite. No lo va a hacer. Está para tu servicio, pero si Dios no lo manda, no lo va a hacer. Y empezamos a buscar en otros sitios lo que Dios no nos ha querido entregar, sin pensar que de pronto estamos en el camino largo aprendiendo a depender de Dios y a esperar su gloria y su revelación en nuestra vida. Amén. Miremos Primera de Crónicas 9:1. Primer libro de Crónicas, está ahí cerquita de la primera carta de Samuel. Capítulo 9, versículo 1. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Hay un camino que se recorre de una manera muy fácil y que pensamos que no caemos en él. Y es el camino de la infidelidad. Y no hablo de caminos de la infidelidad en matrimonio únicamente, que es faltarle a Dios también. Pero nuestro primer desvío para meternos en el camino que Dios no quiere que nos metemos, que no es el camino que Él tiene para nosotros, se llama el camino de la infidelidad a Él y a su palabra. ¿Somos infieles a Dios? Sí. Dios es fiel. Y ese es el tema de nuestro año que empieza, nuestro 7º año que empieza, que vamos a celebrar. Dios es fiel. Él es fiel. Él es fiel con nosotros. Él no falla en su fidelidad. Quiere decir que Él vive para nosotros y por nosotros. Dios es Dios,
para este pueblo porque Él lo creó de esa manera para ser el Dios de este pueblo. Y en eso Él no va a fallar. Él no va a dejar de ser Dios para nosotros. Puede que nosotros dejemos de pensar que Él es nuestro Dios, pero Él no va a dejar de ser Dios para nosotros. Y el día que nos presentemos delante de Él, vamos a responder por lo que habremos hecho, siendo su pueblo y habiéndolo desconocido a Él. Pero Dios dice, el camino que Él más detesta es el camino de la infidelidad. Ser infieles a Dios es hacer lo contrario a lo que Él dice que tenemos que hacer. Empezar a ver otros caminos, otras opciones que nos llevan a un lugar diferente a donde Él está. Hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, ¿cierto? Bueno, ese hecho no es cierto. No todos los caminos llegan a Dios. No todos los caminos nos van a conducir a Dios. No porque yo practique levitación y practique yoga y practique esto o aquello y vaya a entrar delante de un ser supremo, ese ser supremo va a ser Dios. Dios es uno solo y la verdad es que hay un solo camino para llegar a Dios. Y ese camino se llama Jesús. No podemos equivocarnos y creer que podemos mezclar una cosa con otra y traer a nuestra vida esto de aquí, de aquello de allá, porque mezclando todo eso vamos a encontrar el verdadero camino. No hay sino un solo camino, la Biblia es clara, la palabra es clara y Dios es claro. El único camino es Cristo. Si nos salimos de eso, somos infieles. Si nos salimos de eso de cualquier manera, estamos empezando a caminar por el camino de la infidelidad. Si empezamos a desbordar nuestra vida y a darle... Pablo decía algo, a darle más valor a lo nuestro que a lo de él. Pablo decía, y lo estoy preparando, tal vez lo toquemos la otra semana, todo lo he perdido por causa de Cristo. Todo lo que tenía para mí es estiércol, porque está por encima de mi relación con Cristo. Eso dice Pablo allí, parafraseando un poquitico ese versículo. Todo lo que ustedes adquieran que dañe su relación con Cristo es infidelidad con Cristo. Así de sencillo. Todo lo que ustedes permitan en su vida que no tenga que ver con Cristo es infidelidad con Cristo, es empezar a caminar por los caminos de la infidelidad. Así de sencillo. ¿Tememos que el Señor nos hable? Sí, tememos que nos diga cosas tan duras, tan radicales, tan serias, pero es la verdad. No le reclames a Dios cuando tú no empiezas a caminar con Dios. No le pidas a Dios que sea fiel cuando tú no eres fiel con Dios. No le pidas a Dios que te dé cuando tú no le estás dando lo primero, que es la exclusividad a Dios, y estás permitiendo que lleguen cosas a tu vida que no corresponden a lo que Él tiene para ti. Un tercer camino que nos podemos encontrar, que hay varios allí, es Proverbios 8:13, quiero que lo miremos. Proverbios 8:13. Amén. ¿Lo tienen? Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El camino del lenguaje perverso, el camino de la mala conducta, el camino del orgullo y el camino de la arrogancia. Allí nomás en ese versículo encontramos varios caminos que el Señor aborrece definitivamente y por los cuales a veces nos permitimos andar. Y a veces hasta con orgullo decimos, estoy caminando por este sitio, estoy caminando por este lugar. Estoy usando el lenguaje perverso y me siento bien utilizando el lenguaje perverso. Estoy permitiendo que mi mala conducta sea testimonio y no me importa porque me siento bien y porque de pronto eso resalta mi personalidad, ¿cierto? Cuando yo era pequeño tenía un problema en mi colegio. No distinguía entre la disciplina y la conducta. Cuando aprendí lo que era la conducta y ver que era lo que yo hacía, que los demás veían, y que de acuerdo a esa conducta estaba dando un buen o mal testimonio, porque eso se trata de la conducta, entendí cuando me volví al Señor que mi conducta muchísimas veces no fue la más agradable y la más acertada frente a Dios. Andar con una mala conducta, en el camino de la mala conducta, es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo malo delante de los ojos de Dios? Ahí donde se le prende la luz, cuando usted lo va a hacer, eso es lo malo delante de los ojos de Dios. Eso que le dice, alto, eso es. Pero pasa como pasa con los semáforos de Barranquilla, nos los pasamos en rojo y después tenemos que asumir las consecuencias. Después le llega la fotomulta, ¿cierto? O se encuentran con una moto justo al pasar, o con otro vehículo, porque siempre habrá un resultado cuando nos pasamos la luz en rojo. Así no le llegue la fotomulta, así no le haya pasado nada grave. Sobre usted está el que ya transgredió una ley
Y ese transgredir una ley tiene una responsabilidad y tiene una consecuencia. Caminemos por donde caminemos en este momento, transitemos por donde transitemos en este momento, por el buen camino o por el mal camino, hay algo que es claro, y es que Dios está en todos tus caminos. Por donde tú estés caminando, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Donde te estés moviendo, Dios te dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú pares, yo pararé. Dios va a estar contigo en cada instante. Y aquí se está diciendo, reconoce que Dios está contigo. Hoy estás reconociendo que estás en un camino equivocado. Reconoce que Dios está ahí contigo. Está para decirte, te estás equivocando, te estás saliendo del camino, te vas a perder de la bendición, te vas a extraviar y vas a ver consecuencias de tu extravío. Porque cuando nos salimos del camino, vamos a tener consecuencias. Cuando nos apartamos de Dios, tiene que haber una consecuencia. No sería justo que los que caminan con Dios estén bendecidos y los que salgan del camino también sean bendecidos. Dios te puede dar la oportunidad de llegar de nuevo al camino, pero lo que hiciste trae consecuencias para tu vida. Reconoce que Dios está en todos tus caminos. Tú estás caminando por el mal, ahí está Dios dándose cuenta de lo que estás haciendo. Tú estás tomando decisiones equivocadas para empezar un nuevo tiempo. Ahí está Dios diciéndote, aquí estoy yo y me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo. Te lo estoy anunciando, te lo estoy haciendo saber, pero quieres pasar por alto. Pásalo por alto, no importa. Yo no pierdo, dice el Señor. El que pierde es el que toma la decisión equivocada. Dios no quiere que te equivoques porque Dios quiere mostrarte por dónde no debes andar para que logres entender cuáles son los caminos de Dios. Dice allí, y Él mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Quieres saber cuáles son los caminos de Dios? Aquí están. ¿Quieres saber cómo no equivocarte y tomar un camino equivocado? Aquí está. No te confíes del consejo, no te confíes de tu carne, no te confíes de lo que dice el mundo. Aquí está la posibilidad de caminar con Dios sin temor a equivocarte y empezar a ver su bendición. Puede que pases momentos difíciles, pero ahí está Dios y te va a bendecir en esos momentos difíciles. El pueblo caminó 40 años en el desierto y recibió comida, recibió bebida, no se le acabó el calzado ni se le acabó la ropa. Dios estuvo atento en medio de ese camino largo que preparó para él, para el pueblo, para que el pueblo reconociera quién era Dios. Dios está atento de lo que estás haciendo. Te estás equivocando, pero si estás caminando por el camino que Dios escogió para ti, te va a bendecir mientras tanto y vas a encontrar la respuesta que Dios tiene para tu vida. Pero no te puedes buscar, saltar, darte placer, darte el gusto y evitarte el camino que Dios te ha marcado. ¿Tienes afán de algo? Espera en Dios. El Señor dice que esperemos con paciencia. ¿Tienes afán de que alcanzar alguna meta, alcanzar alguna cosa? Espera que Dios te la va a entregar si está en la voluntad de Dios, si eres tú el escogido para llegar, para hacer o para tener, Dios te lo va a dar. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. No es como tú lo piensas, es como lo piensa Dios. Y no es por donde tú quieres, es por donde Dios dice. Pero necesitas acercarte a Dios, acercarte a su palabra, porque esa palabra es Dios, para saber qué es lo que Dios tiene para ti. Necesitas empezar a darte cuenta que no es a tu medida, no es a tu manera y no es por donde tú dices. Es como piensa Dios y por donde dice Dios. Pero si Dios no te ha dicho cuáles son los caminos, te va a decir cuáles no son, para que te encamines y te enfiles al camino que es el que tú tienes que seguir, por el que tienes que avanzar. No te des permisos, no te des escapes, no te des, aquí le dicen la leva, ¿cierto? Sí, no te des la leva, ¿sí? No te pierdas, ¿sí? Al final, cuando tú te dabas la leva, perdías clases. ¿Y quién era el perjudicado? Te quedaste en un conocimiento, pudiste fallar, etc. Tal vez no tenga importancia para ti ahora, pero lo que sí es claro es que pesó sobre tu vida y cualquier leva que te des con Dios va a pesar sobre tu vida. Dios te está llamando hoy a que retomes sus caminos. Tal vez te has salido el camino, tal vez te estabas apartando. Dios te está diciendo hoy, te hablo para que te des cuenta que yo no pienso como tú piensas, ni tú debes caminar por donde tú crees que debes caminar, sino por donde yo digo que debes caminar. Si la semana pasada había quien estaba pensando, hoy veo ojos mirando hacia el cielo y diciendo, otra vez el mismo cuento.
¿Saben que cuando uno está aquí, ustedes creen que uno no mira y uno no mira? Pues uno mira, yo voy mirando caras. Y si mamá me va mostrando quién eleva los ojos y dice, eso no es para mí porque yo soy bien, yo estoy bien. O eso no es para mí porque yo aguanto. No importa la disciplina, sino yo aguantaré después. Dios te está diciendo hoy, pon cuidado, porque te estoy advirtiendo. Te has salido y te estoy llamando. Te has salido y te estoy esperando. Y no quiero traerte de una manera difícil. No quiero quitarte lo que ya te he dado para que te des cuenta que soy yo el que maneja tu vida y dependes de mí. Si nos salimos y estás en bendición, cuidado, porque puedes perder la bendición. Amén. Jueces 2, 21 al 23. Creo que los que van a editar la prédica tienen trabajo con esa cantidad de versículos. Jueces 2, 21 y 23. Para que entiendas un poquitico lo que te está pasando. Para que entiendas un poco cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios se mueve en tus caminos. ¿Lo tienen? Tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones. No las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. El Señor tiene quién te va a incomodar la vida, quién te va a apretar, quién te va a hacer sentir que hay alguien que te está molestando para que sepas si tú eres fiel o no eres fiel en sus caminos. El Señor dice ahí, dejé naciones completas, ejércitos completos, ¿para qué? Para que les estorben a ustedes, para saber si realmente están conmigo o no están conmigo. Les voy a poner problemas en su vida para ser probados y saber si realmente van a aguantar y van a esperar a lo que yo tengo para ustedes, o definitivamente se van a salir y van a permitir, van a ser permeados por los que les rodean. Dios nos pone piedras para incomodarnos, para saber si vamos a soportar y a seguir el camino que Él tiene para nosotros. Esa tierra era una tierra de bendición donde el Señor les entregó, que le entregó al pueblo de Israel. Pero permitió que hubiera naciones allí que iban a ser estorbo, que iban a ser tropiezo, que iban a ser incómodas para saber si iban a aguantar y iban a permanecer en sus caminos. Dios te pone pruebas en este momento para saber si vas a aguantar y vas a estar en los caminos, si vas a esperar en Él o no vas a esperar en Él, si te vas a dar el gusto que tú quieres o vas a esperar el gusto que el Señor tiene para ti. Dios se mueve de la manera que nosotros no entendemos. Y si lo miramos desde la óptica que Él nos está mostrando desde el domingo a hoy, podemos entender muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida y entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Así a veces nos incomode, así a veces nos duela y a veces nos estrellemos. Si viene de Dios, es bendición para nosotros. Amén. Qué mejor que salir fortalecidos después de pasar un obstáculo que se presentó delante de nosotros. Qué mejor decir, me aguanté, esperé en Dios y recibí lo que tenía que recibir, a pesar de que se me presentaron obstáculos, a pesar de que el enemigo quiso colocar la trampa, a pesar de que tuve dolor y que sufrí. Ahí estoy para esperar en Dios y Dios va a responder de la mejor manera porque Él siempre dará lo mejor para su pueblo. Qué bueno decirlo, qué bueno reconocerlo, qué bueno esperarlo para vivirlo de esa manera. Y no pensar después, me equivoqué. Le hice caso a mi carne, le hice caso a lo que yo creí, me metí en el camino que no era y ahora tengo que pagar una consecuencia y esperar a ver si algún día Dios me vuelve a colocar en donde era y me restituye la bendición que tenía para mí. Dios es bueno todo el tiempo y no va a dejar de ser bueno porque se presentó un problema en tu vida. Amén. Ya para terminar, miremos Isaías 64:5, por favor. 6:4-5, Isaías 64:5. Voy a tomarme los 5 minutos de pastor que se convierten en 15. ¿Lo tienen? Este versículo, el día que yo lo descubrí, hace unos años, 3 o 4 años, marcó mi vida. La parte A, sales, ¿lo tienen? Isaías 64:5. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas y persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Cuando yo descubrí que el Señor me salía al encuentro, si yo andaba alegre y en sus caminos, eso me hizo evaluar muchas cosas de mi vida. A veces nos amargamos la vida, ¿cierto? Porque no empezamos a entender la voluntad de Dios sobre nosotros por las circunstancias que estamos pasando.
Pero dice que Él sale al encuentro de los que están alegres y practican la justicia, que recuerdan sus caminos. Si a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, a pesar de las dificultades que pasemos, a pesar de que no veamos la respuesta de Dios todavía, nos mantenemos en sus caminos alegres y no nos olvidamos de ser justos, el Señor va a salir al encuentro tuyo. ¿Saben qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir? Que Dios salga al encuentro de ustedes. ¿Saben qué? Lo que quiere decir tener un encuentro personal con Dios es ver una manifestación de la gloria de Dios en su vida. Si ustedes deciden andar en sus caminos, esperar con alegría, ser justos, Dios va a aparecerse en su vida de la manera que Él tiene establecido para ti. Y esa manera es bendecirte. Él te va a bendecir. Amén. Déselo fuerte al Señor. Puedes estar atravesando 10 años de desierto, Él ha estado ahí. Y si tú lo ves con alegría y con justicia ese camino, Él se te va a aparecer. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vas a ver una respuesta y una bendición. No la que tú esperas quizás, pero va a haber una respuesta y una bendición de parte de Dios. Porque debes esperar con alegría y debes practicar la justicia y no salirte del camino. No importa lo que te haga falta, no importa lo solo que te sientas, lo acompañado que quieras estar, lo enfermo, lo sano que quieras quedar, no importa lo bendecido económicamente que quieras ser. Espera en Dios y Él te va a responder, se va a aparecer. Alégrate en los tiempos difíciles, dice la Escritura, y Él se va a aparecer. Sé justo, no te apartes del camino de justicia, y Él se va a aparecer en tu vida para bendecirte, para darte lo que tú no esperas, porque Él siempre te dará más de lo que tú esperas. Ese es Dios. Vamos a Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Para que vean que el Señor no miente. Lo que le estaba diciendo lo ratifica aquí. Amén. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Mantente en el camino del Señor. Haga que los demás participa de que los demás estén en el camino del Señor. Pongan en práctica lo que es justo y recto en ese camino y el Señor cumplirá lo que ha prometido. Reclamamos las promesas de Dios. Estamos practicando lo que el Señor dice. Nos mantenemos en el justo camino recto que Él dice. Estamos cumpliéndole a Dios. Si le cumplimos, Él cumplirá lo que nos ha prometido. ¿Qué anhelamos nosotros siempre? Ver la promesa de Dios hecha una realidad. Aunque no pensemos como Él ni recorramos los caminos que Él dice, al final de todo lo que nosotros queremos es ver la bendición de Dios. Pues Él dice, hay bendición al final del camino. Yo los voy a llevar a puerto seguro, dice la Escritura por allí en Mateo, ¿cierto? Al final del camino siempre me van a hallar y mientras recorren el camino yo voy a estar con ustedes. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la necesidad? Simplemente reconozcan que en todos los caminos está Dios. Ahora, no todos conducen a Dios. En todos los caminos puede estar Dios, mas solamente hay un camino que conduce a Dios. Hay que seguir a Cristo, hay que seguir la verdad, hay que seguir la justicia y hay que ver la vida que el Señor nos dejó marcada. Y podremos ver los caminos del Señor. Amén. No permitas que cuando alcanzas a ver la gloria de Dios, algo te aparte del camino que estás recorriendo. Cuando en tu vida empiezas a ver la gloria de Dios, es porque estás caminando por donde es. El pueblo empezó a caminar por el desierto y empezó a recibir la comida que necesitaba. Siguió caminando por el desierto y encontró el agua que necesitaba. Siguió caminando por el desierto y el calzado no se le acabó y la ropa no se acabó tampoco. Vio la gloria de Dios a través del desierto. No te apartes cuando estás empezando a ver la bendición. No te apartes cuando en tu vida empiezas a ver que las cosas están bien. Porque cuando te apartas, porque las cosas están bien, puedes perder tu bendición. Saúl creyó que tenía todo listo ya, que era el rey de Israel, y se apartó, y cuando se apartó, perdió su corona. Y no solo su corona, perdió su vida, perdió su familia, perdió todo lo que había conseguido cuando estaba haciendo las cosas como Dios le dijo que tenía que hacerlas. Vio bendición en su vida y se creyó que ya era suficiente, ya podía hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera.
A veces Dios nos está bendiciendo y creemos que ya es suficiente o que ya podemos confiar en que va a seguir haciéndolo y nos salimos de su camino. Y la bendición que nos ha entregado hasta ahora, la gloria que ha manifestado sobre nuestra vida, la posibilidad que hemos tenido de ver a Dios y de ver cómo cumple sus promesas y cómo está atento en nosotros, se puede desaparecer en un momento. Saúl hizo una sola cosa que desagradó a Dios y le fue quitada toda la bendición. Saúl estaba caminando con Dios hasta el momento en que resolvió apartarse de Dios porque se dejó llevar por su orgullo. No permitas que de lo que Dios te está dando te crezca tu orgullo y te apartes de Dios, porque va a desaparecer eso que Dios te está dando. Dios te ha bendecido para que seas testimonio, no para que seas orgulloso. Dios te ha bendecido para que vean la gente el testimonio en que Dios, cuando caminan con Él, te bendice. Pero si tú empiezas a recibir de Dios, has recibido de Dios y te has apartado de Dios, ten cuidado porque puedes perder aquello que Dios te entregó, aquella bendición que Dios te dio. Y después vendrán los ay, dice la Escritura. Cuando Dios te bendice es porque vas bien, no te apartes. Porque si te apartas, te expones a perder lo que Dios te ha entregado. Saúl es un ejemplo claro de cuando se apartó, perder todo lo que ya tenía, lo que había conseguido y lo que había logrado. ¿Quieres ser bendecido? ¿Estás siendo bendecido? Sigue caminando por donde estás siendo bendecido. No te apartes, porque puedes perder todo. Puedes perder lo que te fue entregado, porque estabas caminando con Dios y estabas dando testimonio a Dios. Amén. Entender ese versículo tan pequeño, con esos par de versículos con los que empezamos desde la semana pasada, lograr vivirlos, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los que ustedes piensan, más altos que los cielos sobre la tierra. Hoy Dios termina diciéndote cuáles son los caminos de Él. Dios termina diciéndote por dónde no te tienes que meter. Dios termina advirtiéndote que no te salgas del camino si ya estás en el camino. Dios te dice, te has salido, puedes retomar el camino. Ahora algo, tengo que ser justo, ahora algo que tienes que pagar, pero puedes entrar al camino nuevamente. Dios te dice, no te apartes dándote el gusto, sacrifica tu carne, tu gusto, tu necesidad, porque la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Dios te dice, necesitas algo, espera, sigue caminando, yo estoy ahí y te va a sostener mientras te entrego lo que tú quieres que te entregue, mientras se suple tu necesidad, mientras que la que tú piensas que tienes. Dios te está diciendo hoy, tú no camines por donde tú quieres caminar, camina por donde tú debes caminar. No es lo que tú quieras, es lo que tienes que hacer para estar con Dios. No es lo que tú anheles, es lo que Dios anhele para ti. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere para ti. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Hemos dejado de ser autónomos para convertirnos en dependientes de la voluntad de Dios y eso a veces se nos olvida. Ya no es lo que nosotros digamos, es lo que Él diga. Ya no es lo que querramos, es lo que Él quiere. Ya no es lo que nos guste, es lo que le guste a Él. Que si nos quiere complacer de pasada, es problema de Él, lo puede hacer. Pero recordemos que ya no somos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Y sus caminos son diferentes a los nuestros. Nuestros ojos tienen que aprender a discernir el camino que Dios tiene para nosotros. Nuestro espíritu debe estar en contacto con el Espíritu de Dios para saber dónde estamos pisando y si tenemos que retomar o tenemos que dar un paso atrás para encontrar otra vez el camino. Hoy Dios te está diciendo, no te apartes, quiero bendecirte. No te apartes, tengo cosas para ti. No te salgas del camino porque te vas a estrellar y va a haber una consecuencia si te sales del camino. Si has abandonado el camino de Dios en alguna parte, retómalo, porque Dios es justo. Y así como bendice tus pensamientos, te bendice si caminas en los caminos de Él. Él ya te ha dicho por dónde no camines. Cuando empieces a caminar en el amor y en la verdad, estarás caminando con Él. Cuando no haya luces rojas ni duda que te asalte, estarás caminando con Él. Porque hay alguien que está dentro de ti que se llama Espíritu Santo que te está diciendo, cuidado, te puedes apartar, te puedes salir, estás faltando, no estás cumpliendo, te estás quedando. Y yo quiero bendecir tu vida. Si no lo haces, no me reclames. Si no lo haces, no me pidas. Si no lo haces, si no eres fiel, no me sigas, que yo te muestre mi fidelidad. Yo seré fiel
pero me aguantaré hasta ver que tú te endereces otra vez. Los caminos del Señor son caminos de fidelidad, son caminos de amor y son caminos de verdad. Son caminos de paciencia y de saber esperar en Dios. Son caminos que pueden tener tropiezo, pero Él estará ahí para levantarte. La palabra de Dios dice que tropezarás, pero no caerás. Puede haber obstáculos muy grandes, pero decía el versículo que leímos, Él allanará nuestros caminos, hará livianas nuestras sendas. No creas que porque ya lo conseguiste, ya lo tienes, lo puedes perder. No creas que porque ya lo vives, vas a seguir viviéndolo. Porque si te apartaste o te apartas, te expones a empezar a caminar y a estrellarte con los obstáculos donde Dios te va a dejar que aprendas para después retomar. ¿Qué nos dice hoy Dios? Yo quiero bendecir a mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo viva y reciba lo que yo he prometido para él. ¿Qué pido yo? Que reconozcan por dónde no deben caminar y reconozcan por dónde está el camino verdadero. ¿Qué pido yo? Que no piensen lo que quieran pensar, sino que piensen como yo quiero que piensen. Que no se tomen opciones diferentes a lo que está en la palabra de Dios y no se crean sabios en su propio conocimiento, porque ahí nos envanecemos y nos perdemos. A veces tomamos caminos de los que no encontramos salida, pero si nos cogemos de Dios, vamos a encontrar la salida. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos?